Lenguaje y estereotipos. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es un sistema de signos a través del cual los individuos se comunican entre sí. Estos signos pueden ser sonoros, como el habla, corporales, como los gestos, o gráfico, como la escritura. En términos generales, se puede decir que la función del lenguaje es posibilitar la comunicación entre los sujetos, sea que se trate de ideas, sensaciones o sentimientos. Se conocen al menos 6 funciones. Función apelativa. Ocurre cuando el emisor espera una respuesta del receptor. Función afática o de contacto. Es aquel que valida la recepción o comprensión de un mensaje recibido. Función referencial, representativa o informativa. Pretende dar información sobre un asunto particular. Función emotiva, expresiva o sintomática. Procura expresar los estados de ánimo, los deseos, etc. Función poética o ética. Ocurre cuando el propósito es construir un discurso formalmente bien logrado. Función metalingüística. Es cuando el lenguaje se usa para expresarse a sí mismo como la gramática. Como fenómeno humano, algunas de las principales características del lenguaje son las siguientes. Es una capacidad innata del ser humano, por lo tanto es universal. Es racional en sus formas concretas. El lenguaje es aprendido en el seno de una cultura o por medio de la experiencia, resultado de un proceso de codificación. Surge la convención social y al mismo tiempo requiere de una convención para ser comprendido. Se expresa mediante sonidos, signos, gráficos o signos corporales. Permite intercambiar información entre dos o más individuos. Es flexible, es decir, se modifica según las transformaciones en el entorno sociocultural. Existen diversas formas de clasificar el lenguaje. Dependiendo del ámbito de interés, conozcamos las más importantes. Como podemos encontrar, tenemos varios tipos de lenguaje, lo que es el lenguaje oral o lenguaje escrito, que es un lenguaje llevado a cabo mediante signos gráficos, que como su nombre lo indica, pues prácticamente debe ser un lenguaje en el cual nos debemos expresar, pues mediante la escritura. El lenguaje no verbal, que abarca las formas del lenguaje que se expresan mediante recursos diferentes a la palabra. El lenguaje no verbal facial, que se refiere a los gestos faciales que comunican impresiones o estados de ánimo, por ejemplo la sonrisa como un indicador de simpatía. El lenguaje no verbal kinésico o lenguaje corporal, que se refiere a las acciones corporales que transmiten mensajes, por ejemplo, los diferentes modos de sentarse o de disponer los brazos durante una conversación. El lenguaje proxémico, que lenguaje es aquel que se refiere a la significación otorgada al uso del espacio físico y la distancia entre los sujetos durante el acto de la comunicación, por ejemplo, entre dos personas relacionadas afectivamente. La proximidad expresa intimidad. Cuando dos personas tienen una relación jerárquica o distante, la cercanía puede expresar acoso. El lenguaje de acuerdo al contexto social. Dependiendo del contexto social en el que se produce el lenguaje, el hablante puede usar el lenguaje formal o lenguaje técnico. Por ejemplo, el lenguaje cotidiano o el lenguaje informal, que es utilizado en la comunicación interpersonal en contextos de confianza y horizontalidad de las relaciones sociales. Por ejemplo, entre la familia o el círculo de amistades, requieren el uso de la lengua estándar. Se habla también del lenguaje coloquial, que es donde se acepta el uso de onomatopeyas, oraciones cortas, repeticiones, redundancias, entre otros. Y el lenguaje formal, que es aquel que atiende a formas de cortesía en contextos donde existen jerarquía o donde los sujetos establecen comunicación por primera vez. Este tipo de comunicación permite o persigue garantizar la buena receptividad a los mensajes que se transmiten. Los tipos de lenguaje social. El lenguaje técnico, que es aquel lenguaje propio de un determinado ámbito, ya sea académico, institucional o laboral, o un lenguaje especializado en una materia, como puede ser un lenguaje científico, político u económico, cuyo uso es frecuente entre los miembros de una determinada comunidad profesional. Está también el lenguaje denotativo y connotativo,
que este es el lenguaje denotativo, pues es aquel que se usa para expresar las cosas con claridad sin utilizar ninguna simbología. Y el lenguaje denotativo pues se refiere a lo que es un hecho, situación, dato de manera directa. En cambio, el lenguaje connotativo es aquel que comunica informaciones, sentimientos de forma figurada o simbólica, como por ejemplo, no hay mal que por bien no venga. ¿Qué es estereotipo? Se conoce con el nombre de estereotipo a la percepción exagerada, con pocos detalles y simplificada que se tiene sobre una persona o cosa o grupo de personas que comparten ciertas características, cualidades y habilidades que busca justificar o racionalizar una cierta conducta con relación a determinada categoría social. El término se usa a menudo en un sentido negativo al considerarse que los estereotipos son creencias ilógicas, pero algunas personas le dan la importancia que se le transmite por generación, haciendo que limiten la creatividad y que solo se pueden cambiar mediante el razonamiento personal sobre ese tema. El estereotipo en el lenguaje y cómo influyen estos dos juntos. Es frecuente que nos encontremos con estereotipos en el lenguaje cotidiano. Así se habla de formas de ser asociados a una profesión o zona geográfica, incluso desde el humor, una forma más de lenguaje o de perfiles con una etiqueta, como el intelectual o el ejecutivo, incluso en materia de diferenciación hombre-mujer, de comportamientos que esperamos sean más propios de uno u otro género. Encontramos así en nuestro lenguaje frases como sé que estoy generalizando, pero esa persona es realmente así, o no pareces de tal región o de tal profesión, o tal persona era la típica.